A continuación, el eurodiputado de Vox y candidato nuevamente al Parlamento Europeo, Hermann Tertsch. Un fuerte aplauso. Y por último, el analista senior de políticas para América Latina de la Fundación Heritage, Andrés Martínez Fernández. Please take a seat. First of all, thank you to everyone for being still with us. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí en esta última sesión de la mañana. Este tema es muy importante, por eso lo hemos incluido en la agenda. Tenemos muchas ideas sobre lo que ocurre en América Latina, pero dentro de poco vamos a tener unas elecciones muy importantes en Europa y es importante atrapar esta oportunidad para hacernos oír. Estoy muy contento de la presencia de Kinga Gál, vicepresidenta del partido Fidesz y directora de delegación de Fidesz, candidata para las próximas elecciones. Luego tenemos a Hermann Tertsch, es candidato también al Parlamento Europeo, muy activo en términos de Latinoamérica y, como he dicho, candidato a las próximas elecciones. Y Andrés Martínez Fernández, de Washington, de la Fundación Heritage, también perteneciente a la Fundación Disenso. Muchas gracias por vuestra presencia. Una cuestión técnica. La señora Kinga Gál va a hablar en inglés y Hermann Tertsch va a hablar en español. Gracias por vuestra flexibilidad. Voy a empezar con la señora Gál. Desde el año 2004 usted es parlamentaria europea y sabe exactamente lo que ha ocurrido con la admisión de nuevos estados. Ahora tenemos gente muy entusiasta, encantada de unirse a la Unión Europea. Pero luego parece que el estado de ánimo ha cambiado un poco. Hay gente muy contenta con la Unión Europea y otros más realistas. ¿Nos puede explicar esto que vemos y cómo podemos hacer escuchar nuestra voz en Bruselas? Bueno, voy a empezar saludando y dando las gracias de parte de mi partido Fidesz, de nuestro primer ministro y presidente de Fidesz, Viktor Orbán. Muchísimas gracias por esta invitación y deseamos a Vox todo lo mejor para las próximas elecciones europeas. Ha sido un gran entusiasmo, fue un gran entusiasmo hace 20 años, cuando después de tantos años de negociación pudimos acceder a la Unión Europea. Ese entusiasmo sigue ahí, pero lo que vemos es que mucho ha cambiado en los últimos 20 años. Yo soy miembro del Parlamento Europeo, en los últimos 20 años lo he sido, y hemos podido ver cómo desde mi propia experiencia, desde mi vida, qué es lo que ha cambiado. Mucho se ha movido y se ha distanciado de la idea original de los padres fundadores de la Unión Europea. En los últimos 20 años eso ha ocurrido y, desde luego, todavía más en los últimos 5 años. En el Parlamento y en la Comisión Europea lo que vemos es que la respuesta de las instituciones europeas sobre los problemas que se encuentra en la Unión Europea. Hemos tenido crisis financiera, crisis económicas, hemos tenido la pandemia
una guerra en la puerta de al lado, inflación. Y lo que vemos es que los decididores responden con una cada vez mayor centralización, un poder concentrado en Bruselas. Y esto debilita a los Estados miembros democráticamente elegidos. Lo que vemos es la construcción de un superpoder, de un superestado. Y esa no era la idea original de los padres fundadores, que se está debilitando día a día, porque lo que está haciendo más fuerte la Unión Europea es construir la Unión Europea sobre los Estados miembros, manteniendo la subsidiariedad, la soberanía. Y vemos que todo esto está debilitando nuestra soberanía. Esta va a ser la cuestión clave en los próximos 5 años. Hemos visto, y está sobre la mesa, muchas de las propuestas de resolución del Parlamento Europeo, que, de hecho, lo que piden es el debilitamiento todavía mayor de los Estados miembros y el fortalecimiento de este superestado centralizado. Tenemos que interrumpir, suprimir esto, y tenemos mucho que decir, porque si no, en Bruselas van a decidir sobre la admisión de inmigrantes ilegales en lugar de defender nuestras fronteras externas. Lo que vemos que está fortaleciendo este tipo de inmigración, como hemos estado viendo recientemente. Nos van a decir cómo tenemos que vivir sin fronteras, cosa que no vemos aceptable. Nos van a decir también cómo nuestros hijos van a ser educados en las escuelas de una manera que no queremos, con esta sensibilidad de género. Deben ser los padres los que eduquen a sus hijos en este sentido. Y también toda la idea del proyecto europeo. El proyecto europeo se vio en un principio como que la gente europea tenía que vivir en paz, con estabilidad económica. Y son estas tres cosas las que no están tomadas en consideración hoy. Para mí esto es muy peligroso. Y es increíble cómo los líderes hoy, cómo los políticos hoy están hablando de enviar tropas a la guerra. Por ejemplo, el proyecto de la Unión Europea es defender la paz por todos los medios. Otra cuestión es que nadie habla del bienestar de la Unión Europea, de los ciudadanos de la Unión Europea. Este debería ser el primer interés de los que viven en la Unión Europea. Y todo lo demás viene después. Es una cuestión de estabilidad de nuestra región y del bienestar de nuestra gente. Bien, con esto empiezo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. La señora Gál ha explicado muy bien lo que está explicando desde el punto de vista político. Y estamos de acuerdo con esta evaluación, pero los ciudadanos vemos que en España, por ejemplo, Vox se está fortaleciendo en las elecciones en Cataluña. En el País Vasco no es el sitio más fácil para Vox y, sin embargo, los resultados han sido buenos. ¿Cómo pueden explicar este movimiento de los ciudadanos, de los partidos de centro a los partidos conservadores? En español, primero quiero dar las gracias a todos los que están aquí, por supuesto, a todos mis queridos amigos asistentes, a Vito, a Kinga y a ti, por la asistencia tan magnífica que estamos viendo en esta sala ya hoy. Esperando al gran día de mañana.
Desde luego, creo que estamos en un momento clave que, por supuesto, mucho han tardado, Witold, mucho han tardado realmente en reaccionar los pueblos ante las barbaridades que se están haciendo en Europa. Deberíamos estar ya en pie de guerra, frente a atrocidades que se hacen. En España estamos, quizás como siempre, en la vanguardia de lo peor. Cuando Europa deriva hacia la catástrofe, nosotros casi nos intentamos dar prisa. Pasó en los años 30 y nos está pasando ahora. Estamos tolerando lo intolerable desde hace mucho tiempo y eso está creando unas situaciones de una injusticia tan absolutamente sangrante en todas las esferas de la sociedad que se están viendo aquí, se están viendo en Alemania, se están viendo en todos los países europeos, en los 27 se están viendo, en aquellos que resisten un poco, allí se está viendo cómo se les castiga de un gobierno autonombrado, porque nadie ha dicho nunca, en ningún tratado, en ningún sitio, que la Comisión Europea sea un gobierno que vaya a intervenir en los países, como digo, saltándose competencias, inventándose competencias, entrando a saco, por ejemplo, en Hungría, en la educación húngara, diciendo que es un derecho humano que los niños sean adoctrinados en el LGTB, con unas cuadrillas que les mandan a los colegios. Bueno, pues no, ahí en Hungría no pasa, y por eso los castigan. En Hungría tampoco pasa una cosa que está pasando prácticamente en toda Europa, que ya no puede haber un judío con una kipá, no puede pasear por la ciudad. En Budapest puede pasear con la kipá el judío tranquilamente. Las mujeres pueden ir por todos los barrios con la manga corta y con las faldas cortas. Pues en otros países ya es imposible. En Bélgica es imposible, en Francia es imposible, en algunos barrios de España ya va siendo imposible y desde luego tenemos muchos países en los cuales las constituciones nacionales han dejado de estar vigentes, por un lado porque hay unas leyes paralelas que se están montando por parte de colectivos que están invadiendo literalmente los países y que no dejan aplicarse las leyes, la igualdad entre hombres y mujeres, muchos de los elementos básicos no los dejan aplicarse, pero por otro lado tenemos arriba al sheriff, a la señora von der Leyen, una señora con unas sombras en cuanto a probidad absolutamente inmensas, que viene desde el ministerio, desde los dos ministerios que tuvo, que fueron un desastre, sobre todo el de defensa, que dejó allí todo tipo de cosas y todo tipo de problemas no resueltos, y que ahora le acaban de abrir otra causa en la Fiscalía alemana hace 3 días por la cuestión de las vacunas, que es un capítulo oscurísimo en la historia de la Unión Europea. Bueno, pues esa señora que tiene 3 causas en este momento en investigación con la Fiscalía es la señora que, según el Partido Popular, debe llevar las riendas de una política de izquierdas otra vez, para seguir por la misma senda de la catástrofe, de destruirnos el sector primario, de ir ahora a por los demás, porque el sector primario es el primero que se ha llevado la gran bofetada y que se seguirá llevando mucho más graves si no lo impedimos con el Pacto Verde, pero los otros sectores no crean que van a pasar indemnes por ello, van a llevarse el mismo batacazo porque lo que están es empobreciendo a propósito. Hay un plan de empobrecimiento general de la población para hacernos a todos, a todos iguales de sumisos. Para eso lo primero es cargarse las naciones. Tienen que desaparecer las naciones y todo el plan que tienen para el futuro de Europa es ese, es quitarnos, arrebatarnos la soberanía
que son unas soberanías que están ancladas en un principio que era el principio sagrado de la Unión Europea, que era la subsidiariedad. La subsidiariedad es el elemento clave. Lo que podemos hacer nosotros no lo tiene que hacer otro. Y sin embargo, todo esto se ha ido desmantelando, y en este momento tenemos ese Parlamento fantasma al cual se le han dado unos poderes y tenemos a una gente, a unos finlandeses, holandeses y polacos decidiendo sobre la agricultura almeriense, cuando nadie puede reclamarles nada. Entonces ya no hay una responsabilidad por parte de los parlamentarios. Luego no es un parlamento real, porque ese parlamento no es responsable ante la gente a la cual le cambia o le destruye la vida. Nosotros, por el contrario, igual, Nosotros, parlamentarios europeos, socialistas, populares, verdes, comunistas y todos ellos, han firmado un pacto verde que destruye la industria centenaria del bosque, de la industria forestal de Finlandia. Y otros sectores que se ven gravísimamente afectados por decisiones que toman alegremente aquí una serie de gente porque no les suenan bien una serie de nombres en las cuestiones fitosanitarias, gente que no sabe. Después hay un filtro en el Consejo Europeo, pero hay un filtro que controlan los que tienen la mayor fuerza. Es decir, que si queremos una Europa bismarckiana, podemos seguir votando a gente que nos está desmantelando las naciones en ese asunto. Yo creo que tenemos la gran oportunidad histórica, y con esto concluyo, la gran oportunidad histórica que algunos creían no se podría dar ya nunca más, porque el rodillo socialdemócrata de todos los partidos, del partido único, que va desde el Partido Popular hasta los comunistas, que votan siempre lo mismo en las cosas fundamentales, siempre lo mismo. Cosas accesorias, entre el PP y el PSOE es un 10% lo que votan diferente. Todo lo demás lo votan juntos. Ese proyecto del Partido Único Socialdemócrata está en peligro y están en pánico y se están inventando todo tipo de cosas. Necesitan crear alarma, crear miedos sobre los partidos, los únicos que van a crecer, según los pronósticos. Solo hay dos partidos que van a crecer, dos grupos que van a crecer, son el ECR y el ID, que están los dos a la derecha del Partido Popular, y todos los demás bajan, 5 grupos, desde los populares, los socialistas, los de Renew, que se llaman liberales, pero son tan socialdemócratas como los demás, los verdes, que se llaman verdes, pero son rojos perdidos, y los rojos. Bueno, pues todos ellos son el mismo partido y han actuado como tal. Y ahora venimos nosotros y podemos estropeárselo. En esta próxima legislatura podemos conseguir mayorías que desmantelen los disparates, que restablezcan el sentido común y que recuperen la soberanía de las naciones para defender a su pueblo, que son los pueblos, tienen la responsabilidad, sus gobiernos y sus parlamentos tienen la responsabilidad ante lo que suceda. La última responsabilidad tiene que ser suya y no de una gente no elegida o elegida en una especie de limbo siniestro organizado entre los poderosos con todo tipo de influencias tóxicas de poderosos de fuera de Europa y de dentro de Europa, como hemos visto con el trato a Marruecos, que el trato a Marruecos ha sido una obscenidad. 5 años de acuerdos que han favorecido todos a Marruecos y todos en perjuicio de España. Termino aquí. Tenemos una gran oportunidad y estoy convencido de que esta vez la vamos a utilizar. Muchas gracias. Thank you, Herman.
So, Andres, as you can see, we have a lot of issues in our countries, but also a Bueno, lot como of podemos ver, solutions. tenemos That's muchos why problemas en nuestros países, pero también muchas countries are soluciones. standing for the elections. But from your point of Como view, from presentan US, los candidatos a las what is your elecciones assessment? desde Also, su if you can tell perspectiva, us if ¿cómo lo ve? our elections are actually in the Las newspapers in US, because I know that we have elecciones also están good elections, so en maybe los it's medios en Korea for you. Estados Unidos. And No sé what do you think can si be es the así. cooperation between ¿Qué, the EU and the ¿Cuál US after the cooperación, qué elections? And of cooperación course, puede haber maybe also entre two la Unión options, Europea because we y don't know yet Estados if any Unidos? yes. Thank you. Bueno, no sabemos cuál va a ser el Muchas resultado en gracias, Estados primero, Unidos. por organizar esta conferencia de Herman, Vox, Disenso, unir estas voces, estos líderes, una gran oportunidad para tener conversaciones importantes para el futuro de no tan solo Europa, pero de todo el mundo, y buscando apoyar la libertad y los valores conservadores. Lo que me pregunta es, mira, Herman habla de una gran oportunidad acá en Europa. Y hay otra. Y acá en Estados Unidos también hay otra, exactamente. Estamos viendo un momento político en Estados Unidos donde el pueblo ha dado una oportunidad a los demócratas otra vez y ven las consecuencias de eso en términos de crimen, en términos de la economía, con inflación disparada, con también temas de migración que están descontrolados y una agenda social que es radical y que se está implementando sin ningún apoyo de la población general. Entonces, una agenda por lo general radical por un gobierno que fue elegido, el gobierno del presidente Biden, con una promesa de ser moderado, de centrista. Entonces, estamos viendo ahora la realidad en Estados Unidos de ese gobierno y se está viendo otra oportunidad para los votantes a cambiar ese futuro. Yo creo que se está viendo más allá de la población en general en Estados Unidos, en particular la población latinoamericana de Estados Unidos, se está viendo un movimiento histórico hacia el lado conservador, hacia los republicanos, que también refleja este descontento con el gobierno actual y con esta agenda radical que se está implementando por ese gobierno. Entonces, me parece una oportunidad que alinea directamente con la oportunidad que están viendo acá en Europa con las elecciones y me parece importante que se realice al mismo tiempo estas oportunidades, estos éxitos para líderes conservadores, porque eso en el pasado ha sido lo que ha limitado el movimiento hacia políticas conservadores y una oportunidad para alinear entre Europa y Estados Unidos y países claves de América Latina y otras regiones. Eso es lo que se necesita para realmente cambiar la agenda que estamos viendo implementado a nivel mundial, que es una agenda radical que va en contra de los valores tradicionales y lleva a un nivel de descontento económico y de malestar en general que el pueblo eventualmente reacciona en contra. Pero toca tener esos gobiernos, estos líderes alineados para realmente aprovechar eso. Entonces yo sí veo un impacto en términos de los resultados que tendrán acá en Europa, en Estados Unidos y en otros países, como lo hemos visto en el pasado, ¿no? Con en el tema de Brexit, otras elecciones que vimos en Europa, junto con las elecciones del presidente Trump, unos cambios que llevan
una conversación a otro nivel y vuelven a traer la conversación a los valores centrales conservadores que el pueblo realmente apoya. Entonces, con eso lo dejo, pero sí me parece, para reiterar, una oportunidad histórica, me parece, que toca no tan solo aprovechar con la victoria electoral, pero también con el paso después de las políticas implementadas y aprovechar ese momento al 100%. Eso es lo clave. Muchas gracias. Thank you, Anas. Madam Gall, so we are talking about the EU election on 9 of June, but 1 month later, 2 months later, I think Las that Hungary will elecciones have another important challenge. de la Unión Europea, pero luego también tendremos el reto de la presidencia en Hungría. Y bueno, aquí podría comentar la idea que tiene la estúpida izquierda de influir en la presidencia, también explicarnos qué ha sucedido y también indicarnos un poco qué va a ser lo más importante de cara a la presidencia húngara y cómo podemos utilizarla de cara a los valores conservadores, porque será también el mismo momento en el que se elija la comisión, ¿no? Coincidirá. Muchas gracias por esta pregunta. Lo que menciona en cuanto a la izquierda, en la Unión Europea, especialmente los liberales de izquierdas, quieren quitar la posibilidad de que Hungría tenga, bueno, su mandato habitual de presidencia de 6 meses rotatorios de presidencia europea. Aquí hay un elemento que es este doble rasero, este procedimiento de doble rasero, de hipocresía, lo que hemos ya observado en cuanto a lo que Hungría ha visto ya en 2010, bueno, con el cambio en la mayoría de los votos, y es el primer mandato en el que tenemos el poder en Hungría y nos centramos en nuestros valores. No seguimos el discurso dominante y este es el momento por el que siempre estamos sometidos a presión. En los últimos 5 años, bueno, se han emitido 11 resoluciones en contra nuestra. Incluso contemplando la posibilidad de eliminarnos el derecho a voto, cortarnos la fuente de recepción de fondos europeos. Y, por ejemplo, la Comisión ejerce presión sobre Hungría en cuanto a los miles de millones de euros que podríamos dejar de recibir. Y todo esto desemboca en todo tipo de actividad institucional que atentan contra el Estado de Derecho. Hay aquí un claro doble rasero porque nunca fue un problema cuando con el gobierno socialista español, cuando de verdad estaban atacando el Estado de Derecho. Pero sí, tenían un problema con los conservadores, con el gobierno conservador húngaro, también el polaco, cuando hubo cambio de gobierno. Ahora con el nuevo gobierno, que sigue por completo el discurso dominante de Bruselas, pues de repente ya no hay problemas con el Estado de Derecho. Y eso que no ha cambiado ningún tipo de artículo en la legislación y en unas semanas van a recibir todos los fondos que se habían retenido de cara al gobierno polaco conservador. Por tanto, hay una enorme hipocresía con un doble rasero que tenemos que cambiar. Y esta es la línea oficial, digamos, en cuanto a qué sucederá con la presidencia húngara. Ya acogimos la presidencia en 2011 tras conquistar el poder y empezaron a ejercer presión. Pero fue una presidencia enormemente exitosa y ahora vamos a hacer lo mismo otra vez. Queremos ahora volver a hacer que Europa sea grande de nuevo. Es un enorme problema. Cuando hablamos de competitividad europea, que está en su punto más bajo y solo empeora, tenemos que trabajar
para recuperar el poder en aras de los intereses europeos y trabajar mucho para reforzar a Europa, luchar contra la inmigración ilegal, mantener fronteras seguras, luchar contra las cuestiones que desestabilizan la Unión Europea, luchar contra las tendencias demográficas, fomentando políticas de familia y no la inmigración. Y estos son los temas que pueden provocar el cambio y cambiar la perspectiva. Pero para que tengamos una presidencia húngara exitosa, tenemos que cambiar la toma de decisiones a nivel europeo en el Parlamento y en la Comisión. Y este cambio tiene que provenir del resultado de las urnas en las elecciones europeas. Tenemos que cambiar la narrativa y para ello los conservadores y los partidos de derechas tienen que trabajar, reforzarse, todo ello conjuntamente para cambiar estas narrativas de los próximos 5 años. Creo que es lo más importante. Y todos asumimos una responsabilidad. Los políticos, las personas, los votantes, porque todos asumimos nuestra cota de responsabilidad por el futuro compartido en la Unión Europea. Todos nosotros. Herman, Madame Kahl ha explicado muy bien qué deberíamos hacer, pero también ha señalado el problema del doble rasero, el Estado de Derecho. No sé si desde su punto de vista nos puede explicar por qué no se han tomado medidas contra el gobierno socialista español, pero sí, con el caso de la amnistía, que seguro que tiene una opinión muy clara, pero ¿puede explicar cómo podemos aprovechar esta oportunidad política que tenemos en las elecciones? ¿Y qué tenemos que hacer para solucionar este déficit democrático? Perdón. Yo creo que tenemos una cosa, ha contado muy bien mi querida Kinga Gál, ha contado muy bien la inmensa hipocresía de la Unión Europea en el trato a Polonia y a Hungría, con una obsesión persecutoria que ha hecho que prácticamente en todos los plenos había que crear un espacio para insultar a Hungría y antes para insultar a Polonia, hasta que ha caído el gobierno de Polonia. El gobierno de Polonia ha caído por Alemania y por la Comisión. Dejémoslo claro, que quisieron derrocarlo. El señor González Pons dijo claramente que había que derrocar al gobierno de Polonia, al gobierno conservador de Polonia, y lo lograron. ¿Y cómo lo lograron? Le bloquearon los fondos de recuperación, que tienen todos los países, tienen derecho a ellos, también los húngaros, también los polacos de entonces, y se los negaron. ¿Y a quién se los dieron? A quien más está violando la ley, a quien más está saltándose su propia Constitución, a quien ya tiene sentencias en contra, a quien tiene una mujer que anda distribuyendo esos fondos por ahí a diestro y siniestro. Se lo han dado desde la Unión Europea sin control ninguno a un gobierno malhechor. Y están utilizando el dinero de los contribuyentes europeos para hacer ideología de la peor. En ese sentido estamos ya en un cauce de buscar ese gran Estado, mega Estado europeo, donde no haya naciones y donde realmente todo se decida en unos cenáculos a los cuales nadie tiene acceso. Estamos en unos niveles de que nos vamos a lo que yo llamo el socialismo caníbal, porque el socialismo caníbal es el venezolano, el nicaragüense, el cubano, por supuesto. Después está el carnívoro, que son los países que van camino de caníbales. Y después estamos los veganos, que somos los socialistas veganos, que es esta señora de la LACA, la señora von der Leyen, con sus acuerdos con todo el globalismo en general, tomando decisiones sobre todos nosotros, sobre las cuales después no asume responsabilidades
Nadie. No tenemos ni idea dónde está ni el dinero, ni las vacunas que hicieron falta y que no hicieron falta y que se compraron. Los contratos estaban llenos de tachaduras cuando los pidieron. Ha habido una serie de irregularidades en la Unión Europea disparatadas. Pero ya ni siquiera hablemos de las irregularidades en sí. Hablemos de lo que hace posibles esas irregularidades. Y es que no hay control ninguno sobre ellos. Es que no tenemos control. Es que tenemos que recuperar el control para que ese rodillo anónimo del socialismo vegano no nos lleve al socialismo carnívoro y caníbal, ¿eh? Y en España somos, vuelvo a decir, los más adelantados en irnos de lo vegano a lo caníbal, porque aquí los elementos del narcosocialismo iberoamericano están ya todos presentes en las conductas de los fiscales, en las intimidaciones a los jueces, en los dineros desaparecidos, en que nadie responde por nada, en que se pide transparencia y se ríen de ti. Todos esos elementos de tratarnos como a súbditos o imbéciles se están produciendo, y la única reacción frente a eso no puede ser estar en el partido único y votar a los blanditos para ver si modifican un poquito el carácter y le presentan otro papelito a Sánchez, a ver si hacemos un acuerdo. Tiene que ser la ruptura total con los malhechores. Y mientras otros partidos estén siempre mucho más a gusto, más cómodos y más refugiados con los malhechores del socialismo, no serán de los nuestros. Es que no son de los nuestros. Y en los votos se ven, en los 5 años últimos se ven. El PP ha votado al señor Tusk para bloquear unas cuentas en Polonia que no había por qué bloquear, porque había 1.500 razones más para bloquear todas las cuentas a España. Y no se bloquearon porque son socialistas y los otros son conservadores. Esa es la diferencia. Por eso hay que acabar con ese poder central socialista que tenemos en Bruselas cuanto antes. Y, como digo, volviendo simplemente una frase sobre la amnistía es el ejemplo más claro que tenemos un gobierno delincuente, un gobierno que se salta las leyes y que por unos votos, por quedarse en el poder, es capaz de todo, de cualquier ilegalidad. Y cuando se llega a ese punto en el cual tienes que seguir en el poder porque solo el poder garantiza tu impunidad, entonces entramos a tener un gobierno peligroso, porque ese ya es capaz de todo, por quedarse en el poder, porque tiene tantos cadáveres en el armario que no se puede permitir el caer. Y ahí se acaba la democracia. Adelante. Others, I have to be honest that before 2019, Latin America for me was a bit of black hole. Bueno, ahora, en cuanto a Latinoamérica, bueno, era algo que desconocía, pero muchas gracias a Vox y a Disenso entendí o entiendo, creo, lo que está sucediendo y por qué hay tanto descontento. Pero también me ha sorprendido movimientos recientes de la administración estadounidense. Cree que si gana el candidato conservador en Estados Unidos, la administración será más pragmática y se centrará en aspectos como esto, pero también se asegurarán de integrar a nuevos países como España, Portugal, que igual ponen menos atención en esta región. Perdón. Sí, me parece que en gran parte de lo que estamos viendo del gobierno actual en Estados Unidos, también lo que estamos viendo en partes de Europa en términos de una falta de atención, es bien preocupante. Los que sí están prestando atención a América Latina, por ejemplo, tienden a ser la izquierda, ¿no? La izquierda en Europa,
está muy metido en la región, también la izquierda de Estados Unidos y también la izquierda de Estados Unidos en Europa y Europa de Estados Unidos, porque por lo general me parece que la izquierda, pero en particular más radical, tiene un sentimiento internacionalista que guía sus movimientos y sus actuar. Entonces, como conservadores creemos en nuestros países, en avanzar nuestro país y enfocarnos ahí. Eso es como se debe ser, pero también hay una necesidad de apoyar los movimientos conservadores en otros países y ver dónde los intereses se unen, ¿no? Porque ignorar eso ha dejado un momento donde los que sí están enfocados en lo internacional, en el ámbito internacional, que es la extrema izquierda. Thank you, Anders. Thank you, Anders. I'm sorry, as we were a bit late today with the agenda, we have to put an end to our panel. But I would like to say thank you to all of you for coming today. I know that you have elections in Hungary, so we really appreciate the fact that you came. Bueno, pues Thank you, Herman, because mucha suerte con las elecciones. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a todos vosotros. Y espero que este panel nos va a aclarar, nos haya aclarado también el sentido del voto para las próximas elecciones europeas. Tenemos aquí los candidatos, podemos cambiar lo que está ocurriendo y tenemos bonitos stands para todas las regiones españolas ahí fuera. Bueno, muchísimas gracias. Bueno.